Seguimos en Infobae TV, estamos con José Urtubey, salteño, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros, Urtubey. ¿Qué tal, Sandrino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Estaba tratando de entender qué ha pasado, por qué llegamos al default y cómo esto puede repercutir en la economía real. ¿Cómo cree usted que va a afectar, si afecta o no, a la industria? A ver, un default, ya sea técnico, ya sea de pago, como lo quieran conceptualizar las calificadoras internacionales, es algo negativo para la Argentina, sin lugar a dudas, para su economía y para la industria. Ahora, me gustaría contextualizar esto de las negociaciones con los fondos buitres en el marco del juzgado de Griesa. Yo creo que Argentina efectivamente tenía un límite con las cláusulas RUFO y no podía, sin lugar a dudas, atravesarlo, porque esto generaría una contingencia mucho más negativa para la economía en el mediano y largo plazo y para las futuras generaciones. Con lo cual, me parece que en la mesa de negociación haya estado este punto es sin lugar a dudas indispensable. Ahora, bien digo, independientemente de esta situación, entrar o que se nos califique internacionalmente en el mundo de las finanzas a partir de las agencias como un default eventual, técnico, es algo negativo en el mediano plazo para la Argentina si no se continúa en un marco de negociación y se arriba a un acuerdo. Usted hablaba de la necesidad de prestar atención a la cláusula RUFO. Entonces, podemos suponer que este default o cese de pagos, o como se lo llame, durará hasta enero del año próximo. Y es probable, no hago futurología, pero me parece que las negociaciones deben continuar. Y por supuesto también me gustaría mencionar que sin lugar a dudas el fallo del juez Biesa peca de una exorbitancia jurisdiccional asombrosa y por supuesto también es injusto por la caprichosa interpretación que se hace de la cláusula par y paso. En la medida que haya una intransigencia absoluta también de entender que inclusive el concierto internacional, a partir de, por ejemplo, cómo se pronunció la OEA, a partir del pronunciamiento, por supuesto, del Mercosur y de distintas naciones que se han instalado como amicus curiae de la Argentina en la causa judicial, podemos vislumbrar cómo es algo pernicioso no solo para la Argentina, sino para el mundo y las finanzas internacionales. Por eso, en la medida que el juez no atienda y esté absolutamente intransigente sobre esta situación, va a ser una negociación muy difícil. Muy difícil. Y en la industria argentina, en su sector, el sector que usted representa, ¿esto en qué puede repercutir concretamente? ¿En nivel de actividad económica, empleo? A ver, la actividad industrial en los primeros 5 meses del año mostró una caída de un 2,8% si lo comparamos con los mismos meses del año pasado. Las proyecciones que nosotros tenemos para el año 2014 son que van a continuar esta caída del 2,5%, por ejemplo, podríamos hablar. Ahora, en concreto, por supuesto que va a tener un efecto negativo en el mediano plazo, como te decía, en el financiamiento, en el acceso a los créditos a tasas razonables, y en la actividad económica puede tener también un efecto negativo en la medida de que esto contribuya a que se siga acercando la economía en el plano nacional y puede agudizar el esquema del cepo al dólar y todo lo que ya estamos experimentando. ¿Cómo ve el precio del dólar? ¿Puede haber algún movimiento en este marco de cesación de pagos o default selectivo? Fíjate que la variable tipo de cambio para la industria hoy no es la excluyente. Sin lugar a dudas, nosotros hablamos de una competitividad sistémica en la cual analizamos muchísimas variables más. De todos modos, creo que puede llegar a tener algún impacto sobre la cotización del dólar, pero por ejemplo, en lo que hace al dólar blue es algo marginal de lo que es de la economía real, no es representativo, con lo cual habrá que ver finalmente cómo se avanzan en esta negociación. Se habló mucho de la posibilidad en los últimos días de que un conjunto de bancos interviniera y prestara una solución. Después eso se cayó, pero ¿usted cree que puede seguir por esa vía, digamos, la solución de este conflicto?
que sin lugar a dudas es una actitud muy positiva para la Argentina, que hayan estado dispuestos y estén dispuestos a ser avalistas de eventualmente si van a poder seguir negociando también depende de la parte de los condados, es decir, de la otra parte. Me parece que como actitud es positiva y todo aquello que contribuya a salir de esta situación seguramente va a tener consecuencias positivas. Hace unos días el presidente de la UIA, Héctor Méndez, estuvo especialmente duro, fue interpretado como una crítica a la tendencia del gobierno, digamos, de resolver este tipo de conflictos en soledad, ¿no? Sin el respaldo o información para la oposición y para otros sectores como la Unión Industrial Argentina. ¿Usted comparte esa visión? A mí me gusta entrar en personalismo ni en análisis sobre las personas. Yo, como les digo, la Unión Industrial Argentina espera, y así nos hemos manifestado a través de comunicados, una solución consensuada, y dentro de esta solución consensuada creo que también hay una armonía en entender que las cláusulas Rufo es algo que no pueden estar ajenas en el análisis de la negociación. ¿Prevé alguna reunión entre la Unión Industrial Argentina y las autoridades económicas en los próximos días? Hoy hemos sido convocados a Casa Rosada a un acto a las 17:30, donde seguramente la presidenta tendrá alguna consideración y a partir de ahí podremos eventualmente concitar alguna reunión tanto con la presidenta como con alguno de los ministros. Y para ir terminando esta entrevista y después le reitero el agradecimiento, ¿usted cree que la solución pasa por una cuestión política, exclusivamente técnica, de aval de los bancos? Yo creo que pasa por una situación, por supuesto, de que hay que imprimirle cintura política, pero hay que imprimirle de ambas partes y sobre todo de los condados y en esa racionalidad. Es decir, hay que entender cuáles son los límites sobre los cuales el país no puede atravesar y a partir de ahí la vocación de pago que está manifestada y que viene pacíficamente plantándose en la Argentina desde hace 10 años debe ser tenida en cuenta. O sea que dependemos más bien del juez y de los fondos buitres para llegar a una solución. Y de nosotros mismos también, pero creo que hay que entender y he percibido una exorbitancia jurisdiccional de Griesa y una injusticia en su interpretación de las cláusulas paripaso, con lo cual esto es algo que sí tiene que flexibilizar el juez y que no solo lo sostengo yo, es decir, hablábamos recién del concierto internacional, y la prensa internacional también ha sido muy crítica en Estados Unidos con el mismo juez. Muy bien, muchas gracias José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Muchas gracias a vos y un abrazo.